Buenas noches, bienvenidos a este nuevo coloquio psicoanalítico. En principio queríamos agradecer este espacio a nuestra presidenta, la doctora Gabriela Goldstein, a Secretaría Científica, Cristina Rosa de Salas y todo su equipo, a Guillermo Amor por el soporte técnico que nos está brindando, y a todos ustedes por acompañar desde el otro lado, que desde ya, si quieren para distenderse y disfrutar un poco más, pueden recrear lo que son nuestros encuentros de coloquio, de servirse una rica copa de vino y estar degustando alguna cuestión para escuchar esto que les vamos a compartir. Bueno, reanudando hoy esta apuesta por abrir, sostener y no sucumbir, bajo la idea de las irrupciones asociadas a un orden creativo por su eficacia en tanto organizador y disparador de fenómenos inexplicablemente reales, nos disponemos como equipo de trabajo a compartirles el tema que nos convoca: irrupciones, revelaciones y pregnancia de la mirada. Los invitamos a sumergirse y explorar en un más allá de ciertas barreras, soportando ese oscilante vaivén entre lo inaprensible, abstracto, fugaz, espiritual, y lo tan llano, palpable y fáctico en su acervo. Ser entonces, por este camino en cinta, de cada vez y en cada en vez, por donde transitaremos. Advertidos entonces de aquella imposibilidad por significar y atribuir un sentido a todo lo que nos ocurre, quedaremos entonces parados sobre estos bordes a los que arriba la palabra. Ese será nuestro GPS ético. Para quienes no nos conocen, les cuento que Coloquios Psicoanalíticos es un dispositivo en el que venimos trabajando ya hace media década. Más allá de ser una comisión ad hoc en APA, la idea de este dispositivo es intentar captar las resonancias de la institución en nuestra práctica y el ser en el mundo. Suena ambicioso, pero en cierto recorte a veces logramos rozar algo de eso. Entonces, para describirlo con poquitas palabras, me animaría a decir que este dispositivo funciona como una dialógica, como una espiral, en el cual cada integrante hace su aporte, intentando en nuestras reuniones quizá acariciar algo de eso a lo que Martin Heidegger ha llamado iluminaciones, en ese interjuego entre lo creativo y lo estético. Les voy a contar quiénes forman parte de Coloquios, cuál es nuestra tripulación. En la coordinación, Jean-Marc Taussig y quien les habla, Nicolás Ignacio Giró. Contamos con la co-coordinación. Esto es un espacio, a diferencia de otros tantos, en donde con Jean-Marc llevamos adelante esta coordinación, y además contamos con la asesoría de Noemí Cohen-Levis. Y los participantes son Gabriela Goldstein, fundadora de Coloquios, Francisco Guerrini, Adolfo Benjamín, Roxana Jagorodowski, Susana Gorris, Juan Carlos Cosaca, Alicia Kilner, María Angélica Pacheco, Patricia Latosiski, Sibila Yamá, Atila Rodríguez, Carlos Bach, Carlos Weise, Bárbara Badi, Alejandro Racé. Bueno, sin más, los dejo de la mano de Patricia Latosiski, que va a presentar a las figuras que hoy nos acompañan, que desde ya les estoy agradecidos, y bueno, los invito a que disfruten de este momento. Adelante, querida colega. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches a todos, bienvenidos. Es un placer estar coordinando esta mesa. Así que agradezco a Nico y a Jean-Marc por la invitación a coordinar. Voy a presentar a Silvia Costa, que es psicoanalista, miembro de APA, que va a introducir esa discusión. Y nuestros presentadores, que es Roxana Mejide, psicoanalista y arquitecta, miembro de la APA, forma parte de la actual comisión directiva, es profesora titular de Psicología y de Diseño en Comunicación Visual en la Universidad de Buenos Aires,
Su espacio de investigación se centra en las relaciones entre subjetividad e imagen. Es también autora de varias publicaciones sobre el tema. Y nuestro invitado especial, Eduardo Russo, es crítico, docente e investigador especializado en cine y artes audiovisuales. Es contemporáneo en la Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata. Asimismo, es profesor de teoría, análisis y crítica de artes audiovisuales y nuevos medios en carreras de grado y posgrado de la Argentina y del exterior. Jurado en festivales y curador de muestras internacionales sobre cine, artes audiovisuales y electrónicas en el campo latinoamericano. Dirige la publicación Arcadín, Estudios sobre Cine y Artes Audiovisuales. Es autor de varios libros, publicaciones y artículos, entre ellos el Diccionario de Cine. Así que le voy a dar la palabra primeramente a Silvia, que va a abrir e introducir esta mesa. Dale, Silvia. Hola, Patri. Bueno, gracias. Gracias a todos por la invitación. Es mi primer coloquio, así que vamos a ver qué pasa. Cuando me invitaron a participar, me pareció maravilloso el título, Irrupciones, como un significante con muchas aristas, y se me ocurrió escribir esto. Gastón Bachelard, en su libro La intuición del instante, dice: la poesía es una metafísica instantánea. En un breve poema debe dar una visión del universo y el secreto de un alma, un ser, unos objetos, todo al mismo tiempo. Mientras todas las demás experiencias metafísicas se preparan en prólogos interminables, la poesía se niega a preámbulos, a los principios, a los métodos, a las pruebas. Se niega a la duda. Cuando mucho necesita un preludio de silencio. Antes que nada, golpeando contra las palabras huecas, hace callar la prosa o el canturreo que dejarían en el alma del lector una continuidad de pensamiento o de murmullo. Luego, tras las sonoridades huecas, produce un instante. Y para construir un instante complejo, para reunir en ese instante gran número de simultaneidades, destruye el poeta la continuidad simple del tiempo encadenado. Está claro que el ángulo desde donde me encuentro con el tema de la mirada y su irrupción es a partir del desgarro que produce en el tiempo lineal, en la monotonía, en la regularidad. A partir de acá, en este relato, es posible intercambiar la figura del poeta por la del cineasta o la del analista, ambos en busca del encuentro, creación de una revelación. Según Bachelard, el arte tiene esa capacidad de atrapar instantes. Esos instantes que son algo más que una impresión de la realidad. Digo impresión y pienso en Lumière y su máquina de cine, y pienso en Lacan y su registro imaginario. Uno podría pensar que ese instante revelador, en su doble acepción, es punto de ruptura en la trama temporal. Es algo inmanente al cine, en tanto su potencia de revelación, como sostiene Vergala. Y es también a la clínica analítica, en tanto encuentro con un insight, en tanto momento de reconfiguración. Tal vez la pregnancia de la mirada, la duración de ese instante, tenga que ver con su potencial transformador. La revelación de aquello que irrumpe, que se vuelve visible. En el cine sucede, si uno tiene mucha suerte. El encuentro con ese mito personal, con esos instantes fulgurantes, esos momentos áureos que van a acuñarse en nuestra memoria, que nos muestran en un código aprehensible y al mismo tiempo, muchas veces indescifrable, algo que en tanto nos conmociona, nos liga a ese arte para siempre. Esas revelaciones ocurren repentina y fugazmente, a partir de fragmentos, y nos permiten ver,
Y en ese sentido, algo oculto o incluso inexistente sucede. Tiene el modo de un shock, siempre inaugural y sorpresivo. Conserva, por supuesto, algo del carácter sagrado, aún a través del tiempo, pues implica una marca en la propia trama, en el propio trayecto, donde muchas veces uno ha visto de sí algo que no puede siquiera terminar de comprender y menos comunicar. Tiempo, memoria, recuerdos, están ligados a esta noción de revelación, de develamiento y de encuentro. Por otro lado, la mirada. Su fenomenología está ligada a lo visible y lo invisible. No solo en relación a los deslizamientos o a los encubrimientos freudianos, no solo respecto a una alteridad radical lacaniana, sino que lo visible y lo invisible mantienen, tal como plantea Henry en su fenomenología material, una relación definida por la absoluta indiferencia recíproca. El modo de fenomenalización de lo invisible, replegado en la esfera de la pura inmanencia, y el modo de donación de lo visible a la luz del horizonte abierto por el mundo, dice Henry, constituyen estructuras del aparecer, radicalmente heterogéneas, y cuyo único punto de tangencia se halla representado por su desemejanza mutua. La vida se revela entonces de modo paradójico, por un lado, aquella invisibilidad refractaria a la luz bajo la cual se muestran los contenidos propios del mundo visible. Luz, ya presente en el sentido de la palabra fenómeno. Mostrarse, aparecer, estar a la luz. Y por otro, lo ontológicamente distinto. Las esencias contrapuestas, donde se invierte el estatus ontológico de las cosas. Lo que se ve no es lo verdadero, no es lo real, sino que es aparente. Es irreal, y lo verdadero y real es aquello que se revela invisible, la vida inmanente. Esta atribución paradojal sobre lo visible es también propia del psicoanálisis y en especial ha sido tema de innumerables escritos, basados tanto en las afirmaciones freudianas como lacanianas, en relación a qué es lo que se ve y qué es lo que se oculta. Pero por otro lado, en las religiones, en las mitologías y en muchas de las teorizaciones sobre la mirada, el mito que se sostiene es que la posibilidad de ver depende del ojo y no del objeto. Se asume que es algo así como un rayo que emana del ojo y no las condiciones lumínicas del objeto, lo que produce una visión. De este modo, quien ve lo que no debe, quien usa su ojo más allá de lo permitido, sufre las consecuencias de su transgresión. Lo que se prohíbe es mirar. Esta es la condición dual de la revelación. Revelación como encuentro y como espanto, cuando lo que se ve debería permanecer oculto. Sin embargo, no somos los únicos. Quisiera compartir una leyenda propia de la Patagonia donde crecí. En realidad, este relato es del sur de Chile y es sobre lo que se llama la enfermedad del susto. La enfermedad del susto tiene que ver con el evento de haber visto un invisible. Tiene que ver con haber visto a la fantasma. La fantasma es un personaje mitológico femenino, de quien solo con suerte se perciben sus ojos penetrantes y sus dientes bestiales. La ven los hombres y quedan paralizados, petrificados ante el resplandor de su aparición. Generalmente se la encuentran de noche, en la calle, a la salida de los bares, de manera inesperada y borrosa. Y sistemáticamente es muy frecuente que el asustado no cuente ese relato, pues lo invade una profunda vergüenza. Los síntomas asociados a esta enfermedad, tan cercana al folclore como el empacho, son siempre transitorios y remiten a parálisis varias, impotencia sexual y pérdida de la voz. Nunca ceguera. Quien queda fulminado por una visión de la fantasma pierde la capacidad de hablar, no de ver. Y en el campo, lo que se indica es que el enfermo enfrente la visión en charlas con el cura
el chamán o el doctor. Para finalizar, no es menor esta asociación de la visión y la palabra. Yanasio aludía en su libro sobre la mirada en psicoanálisis a aquellas visiones que tiene el analista en la medida que escucha el relato de su paciente. Imágenes que vienen a marcar, como señuelos, las impresiones de un sentido que no está allí todavía, que tiene que revelarse o crearse, sorpresivo y transformador, en plena potencia para ambos y que necesita de la dupla, del ojo y del objeto vivo, usando palabras de mi querida Marcela Oliver, para cobrar sentido. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Muchas gracias por ir poniendo en calor esas presentaciones que siguen. Primeramente con Roxana. Te doy la palabra, Roxy. Bueno, muchísimas gracias, Patti. Preciosa introducción y ahora esperaré yo también estar a la altura de este banquete que venimos anunciando. Y voy a empezar también con una cita, en este caso no poética. Nos dice Maurice Blanchot en el espacio literario. ¿Por qué la fascinación? Ver supone la distancia, la decisión que separa, el poder de no estar en contacto y de evitar la confusión en el contacto. Pero, ¿qué ocurre cuando lo que se ve, aunque sea a distancia, parece tocarnos de un contacto asombroso? Cuando la manera de ver es una especie de toque, cuando ver es un contacto a distancia, cuando lo que es visto se impone a la mirada como si la mirada estuviese tomada, tocada, puesta en contacto con la apariencia. Y aquí vemos cómo el ver que describe Blanchot se torna en mirar cuando pasa a implicar al sujeto, cuando lo que se ve parece tocarnos con un contacto asombroso, es decir, cuando nos fascina. Hoy quisiera hacer un breve recorrido que permita poner algunos mojones para pensar psicoanalíticamente la mirada. Este es un tema que encuentro central y que tiene una actualidad preeminente. Poder distinguir entre visión, mirada y fascinación. Entender la mirada como una noción que da cuenta de un fenómeno que es inconsciente. Y si es inconsciente, tiene que ver con lo sexual. La mirada es eso que nos toca en lo que vemos, lo invisible en lo visible. Entonces, es objeto que causa el deseo. Podríamos pensar una de las especies del objeto A según Lacan. Permite acercarnos a ese instante efímero en el que lo inconsciente fugazmente aparece y cobra alguna figurabilidad que nos permita captarlo, como los sueños, los lapsus, las ensoñaciones diurnas. Y quisiera, para terminar, compartir algunas reflexiones respecto de los fenómenos que se abren con la llamada imagen electrónica, la e-image, o bien la manipulación electrónica de las imágenes, que no es lo mismo, pero es súper indisociable. Abrir algunas preguntas sobre qué implicancias tiene, si las tiene, en la economía libidinal, en el amasado de la subjetividad. Ver no es mirar. La visión no es la mirada. Para que haya mirada hace falta que haya vista. Y podemos decir que el ojo es un órgano privilegiado, es el órgano que destraba, desembraga el fenómeno de la visión. Desde lo somático, ver es captar con los órganos encargados de la visión lo que está delante de nosotros. Sin embargo, el fenómeno de la mirada excede las cuestiones que tienen que ver con lo anatómico. La mirada puede aflorar cuando, frente a ciertas imágenes, esa visión que es general, no comprometida, se detiene, se pone entre paréntesis y da paso a una percepción espacio-temporal particular y a una sensación de captura del sujeto por aquello que está viendo. Lo que ve lo toca,
es decir, se enlaza en el circuito de su propio deseo. La mirada fue descrita por Freud en la teoría metapsicológica de la pulsión, en las pulsiones y sus destinos. Ahí aparece nítidamente como un movimiento, como la curva de un movimiento, como acción pulsional. Freud dice, el sujeto mira, luego se mira, luego es mirado. Continúa, la pulsión va a describir este movimiento en 3 tiempos, mirar, mirarse, ser mirado. 3 tiempos de verbo para describir el circuito de la pulsión escópica. Ahora bien, Freud considera que la fase autoerótica de la pulsión, la que le da la marca sexual a la pulsión, es una premisa necesaria a la misma. El objeto alcanzado por la vista despierta la mirada. Es siempre un objeto sexual. Mirarse sería el primer movimiento autoerótico que da lugar a la pulsión escópica. Mirar y mirarse entonces quedarían fundidos en un solo movimiento que no comienza en los ojos, sino que es una parte del cuerpo la que me convoca y captura los ojos. Es la imagen que fascina, que tiene un brillo especial, bueno, el de esa parte del cuerpo, y que despierta la mirada. Mirar, al contrario de ver, es entonces un acto provocado por una imagen que viene de la cosa, del objeto hacia nosotros. Ver va de mí hacia la imagen del mundo. El mirar se despierta fuera de nosotros. El mirar entonces no nace de mí, en el yo, en la conciencia, sino que me sorprende a mi yo mirándome en lo que veo. Lo que vemos, lo que nos mira. Desde la fenomenología, Merleau-Ponty dedica un capítulo muy importante de su obra a todos los fenómenos que tienen que ver con la vista, la mirada, la imagen, la percepción. Y busca siempre mostrarnos ese espacio, ese desencaje que hay entre visión y mirada. Y ubica la visión como un ejercicio prepersonal, que nos abre a todo lo que es no yo. En cambio, y cito a Merleau-Ponty, la mirada es la visión humana preguntándose por sí misma. Entonces, la mirada es aquello que, ante lo que fascina, se desajusta de la visión. Y sabemos que para el psicoanálisis el desajuste de lo esperado, la falla, es síntoma, signo de que algo de lo inconsciente se manifiesta. La mirada es una de las formas en la que lo inconsciente se manifiesta. Entonces la fascinación es un momento intermedio entre visión y mirada. Es el modo en el que se preanuncia la aparición de una mirada inconsciente. El inconsciente, ese saber no reconocido, no porque el sujeto lo niegue, sino porque no lo conoce, no formulado, porque no tiene aún forma, va a encontrar así alguna figurabilidad posible en esa zona de percepción ambigua, desajustada, que fascina. La fascinación coloca la inteligencia comprensiva, la conciencia, en estado de asombro. La mirada nace de la percepción de algo que irradia una luminosidad particular, nos hace sentir que nos toca, es decir, que se enlaza en el circuito del propio deseo, deseo de ver. La mirada es entonces aquello que falta en la imagen, es lo que deseamos ver en la imagen. Es ahí cuando, fascinados por lo que vemos, surge la mirada. Su efecto es cierta conmoción del ánimo, que se expresa en la tensión que provoca ser tocado por lo que se ve, una tensión que se manifiesta también en ciertas fallas de la visión que ocurren cuando se vislumbra una figuración de lo inconsciente. Y ahí podemos afirmar, siguiendo a Nacio, que ya citó Silvia, que del mismo modo que el inconsciente está ahí en el lapsus de la lengua, del mismo modo la mirada se va a instituir en las fallas de la visión. La fascinación nubla la vista para que aparezca la mirada. Entonces la mirada no será intelectiva, sino patética, apasionada, afectada. Y más aún, va a provocar extrañeza,
En la interioridad que se devela en lo que se mira, hay algo inquietante donde se aloja lo desconocido, donde puede acechar el peligro. Peligro de descubrir donde puede acechar el peligro. Peligro de descubrir peligro de descubrir algo de lo inconsciente, algo de eso de lo que el sujeto constantemente se aleja, pero de manera siempre infructuosa, porque está ahí sin cesar. Ahora bien, no podemos deslindar la mirada de su correlato indisociable que es la imagen. Accedemos al mundo a través de imágenes, no vemos objetos. Conformamos nuestras imágenes con las cosas del mundo que vemos y con esas imágenes es con las que emprendemos la dialéctica comunicativa. La imagen también es un elemento difícil de asir porque no tiene materialidad. Quiero decir, la imagen no es la foto, no es la obra de arte, no es el paisaje. Es en la visión de la foto, la obra de arte o el paisaje donde se genera la imagen. Y en esa imagen el sujeto se manifiesta colocando su punto de vista, es decir, colocándose, arrojándose en lo que ve. La imagen es por definición subjetiva. Construimos nuestro mundo y nos construimos en el mundo a través de imágenes. Con lo que captamos y capturamos con los órganos de la visión, conformamos nuestras imágenes que están impregnadas, preñadas de nuestra historia, nuestra memoria, catequizadas, libidinizadas. Todos podemos reconocer cuando en lo que vemos se despierta una imagen que conmociona, que hace presente algo del afecto, de lo traumático o de lo amoroso, de lo dulce, de lo apasionado. Y esto entiendo que es una operación psíquica muy compleja. Sobre estos fenómenos quisiera mencionar dos aspectos que considero centrales para considerar la relación de la mirada con las nuevas formas de capturar, producir, reproducir e intercambiar lo que vemos, es decir, con los dispositivos digitales, con la tecnología. Casi desde el comienzo de la civilización, la tecnología nos habilita a captar con nuestros ojos más allá de lo que permite el soporte biológico. Desde las lentes pulidas, y esto es 3000 años antes de Cristo, a la cámara fotográfica o cinematográfica, la cultura nos ofrece y nos ofreció artefactos que amplían nuestras capacidades de ver para poder captar o reproducir lo que es invisible a los ojos, pero que deseamos ver. Con la incorporación de los dispositivos digitales en nuestro día a día, esto logró un avance excepcional, exponencial. Nos permiten captar fácilmente el más allá de lo que podemos ver en lo que vemos. Estos dispositivos se hacen cuerpo en el sentido psicoanalítico del término. Y si hablamos de cuerpo, estamos hablando de cuerpo erógeno. Les invito a pensar que hacen cuerpo porque su operación parte del asiento biológico y nos permite ir más allá empujados por el deseo. Les decía, deseo de ver, deseo de que se vea. La relación del sujeto al dispositivo entonces se asocia a lo pulsional. Por eso se pueden convertir en objetos libidinizados, privilegiadamente libidinizados, atractivos, fetiches, sensuales, irresistibles a veces. Y como psicoanalistas sabemos que lo que llamamos irresistible quiere decir que permite perforar las barreras de la represión, que no admite resistencias. Por eso a veces decimos quedó pegado, quedamos pegados de nuestros dispositivos. Pero también potencialmente pueden asociarse al eros y permitir al yo ampliar sus fronteras, extender su proyecto. No voy a abrir acá la discusión sobre lo natural o artificial de la tecnología respecto del sujeto, porque no es ese el tema de esta mesa, de este encuentro, pero quiero señalar que el sujeto está del lado de la tecnología, en tanto podemos hablar de sujeto cuando la cultura, con sus diversas tecnologías, hizo su trabajo.
Y el lenguaje, los lenguajes quizás sean las tecnologías mejor logradas, pero también sabemos que la cultura no puede hacer su trabajo si el psiquismo no se constituyó. O sea que podemos pensar en una relación de intimidad inextrincable entre subjetividad y tecnología. La pregunta es, ¿cómo se afectan los fenómenos en relación a la mirada con los nuevos dispositivos para captar, producir, manipular y reproducir lo que vemos? Pero no solo estos, también con los dispositivos que nos permiten abrir espacios de relación e intercambios de fotos, videos, etcétera, que capturamos, manipulamos y reproducimos. El intercambio de estas producciones y reproducciones entiendo que adquiere cada vez más una forma de entenderse dialógico y propicia la aprehensión del sentido que se aloja en estas reproducciones, o sea, las devienen imágenes. Les decía que ver es percibir con la vista lo que está delante de nosotros. Entonces, podemos pensar que si estos dispositivos permiten ampliar y a la vez distorsionar eso que en psicoanálisis denominamos realidad exterior o percepción del mundo exterior. ¿Por qué digo esto? Porque actúan sobre el campo escópico, sobre las condiciones de posibilidad que afectan a la productividad de los actos de ver. Y estos actos de ver los pongo en consonancia con los actos de habla, porque son actos con fuerza performativa, nos hacen reaccionar a nosotros mismos, a los otros. Y acá pensar, ¿cómo impacta esto sobre la economía libidinal? No podemos negar que esta expansión o distorsión de lo que podemos ver necesariamente va a propiciar cambios en la economía libidinal. ¿La visión omnisciente es posible? ¿El mundo puede devolvernos la imagen que deseamos? ¿Manipulamos solo la reproducción o también podemos cargar en esas reproducciones lo que deseamos? Operarlas para que su reproducción se alinee con la imagen, con lo que deseo ver en lo que veo. ¿Podemos lograr esa imagen que despierta la mirada porque tiene un brillo particular que nos captura? Buscarla. ¿Es solo una pura actuación narcisista? Y en ese caso, ¿podemos pensar en un narcisismo trófico o es solo patológico? Y acá si pensamos, podemos pensar, no sé, las selfies y toda la parafernalia de plataformas y redes sociales cada vez más estrictamente visuales como un terreno absolutamente fértil para indagar muy profundamente en esto. Por otro lado, y para terminar, no quiero dejar de mencionar ciertos fenómenos en relación a la imagen electrónica y la memoria, o sea, los recuerdos que se actualizan en lo que vemos y transforman esa reproducción, esa foto, ese video, en una imagen que puede despertar la mirada. El potencial simbólico asociado a nuestra relación con la reproducción de imágenes sobre un soporte físico estaba dado por la posibilidad de la conservación estática de la escena vista, de la escena presentada, atrapar el tiempo, fijar el recuerdo. Esto se alteró profundamente cuando cambió el dispositivo y la imagen electrónica se integraron a lo cotidiano, a los espacios privados y, ¿por qué no?, a los espacios íntimos. Pasaríamos entonces de la conservación y el recuerdo, la permanencia y la estabilidad, la promesa de duración, a una dinámica de tipo bien distinta que movilizaría otras energías simbólicas. La relación de la imagen electrónica no convoca un ciclo de permanencia y rescate del pasado, sino una resonancia que antes que al pasado parece más bien apuntar al presente continuo de la duración, la durée. Convoca una memoria que ya no es de registro localizado, sino de conectividad, de asociación. Flota efímeramente en su medio, sin permanencia. Está ubicuamente allí para asociarse con otras infinitas imágenes electrónicas que también están ubicuamente allí, disponibles para asociarse y actualizar los recuerdos.
en un fluir que se enlaza al devenir más que a la fijeza. Y sabemos que esto es el santo y seña de los procesos inconscientes. Con la imagen electrónica entonces se posibilita la construcción de un discurso visual que no tiene una voz que dé cuerpo a la palabra, sino una visualidad que da sustancia a la mirada. Tengo la intuición, y esto se me presenta casi como una certeza, de que estos fenómenos dan en el centro de nuestras teorías psicoanalíticas. Nos llaman a permitirnos pensar sin nostalgia teórica cómo poderlos abordar, comprendiendo las nuevas dolencias, pero también, sobre todo, las nuevas posibilidades de despliegue subjetivo. Las teorías se sostienen en el campo, en el cambio, en el ajuste permanente en relación a los cambios que el campo demuestra. Esa es nuestra tarea, imposible como psicoanalistas. Encontrar las claves de lectura en los puntos donde filtra algo de lo inconsciente, así como hizo Freud en su tiempo y encontró en el inconsciente la clave de lectura de aquello que se desplegaba en el discurso histérico. Síntomas que se escapaban del conocimiento médico de su época. Estos fenómenos no solo se despliegan en el día a día en que estamos inmersos, sino también, y sobre todo, los escuchamos en la clínica. Y es desde la clínica donde a través de la escucha buscamos que se despierte la mirada en el paciente y que pueda aflorar esa imagen propia, y que ésta devele el conflicto, pero no solo, también el despliegue libidinal como apuesta a un bienestar superador. Y con esto me refiero a la posibilidad de poder hacer con eso para poder amar y trabajar. Y para terminar, quiero decirles que extraño estar en la casa, extraño estar en APA, y eso que cuando terminé el escrito me resonó como el feedback de la escalera. Y decirles que, bueno, que palabras de otros colegas resuenan en las mías propias. Muchas lecturas y comentarios están casi explícitos en los que acabo de leerles. Mi agradecimiento y respeto a todas, todos, ellas y ellos. Y por supuesto también a los colegas y amigos que hoy nos acompañan, particularmente por los que me siento acompañada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roxy, por ese trabajo tan interesante y de profunda reflexión. Gracias. Le paso la palabra a Eduardo. Bueno, buenas noches. No sé si me escuchan bien. No acordamos con Roxana ningún tipo de, digamos, conexión interna de algunos puntos, pero creo que algunas cosas que tengo para comentarles van a poder ser llamativamente conectados con algunos planteos que ella desarrolló. También estaba pensando que también extraño la escalera, porque he tenido la oportunidad, y le agradezco la invitación en otros momentos, de haber acompañado coloquios anteriores. No puedo recordar exactamente la última vez que estuve, pero creo que fue un momento que hablábamos de la mujer pantera, ¿puede ser, Roxana? Hace más o menos 4 años. En los encuentros de cineanálisis. Cineanálisis, preciosos encuentros de cineanálisis. Realmente, y es una actividad muy grata, que realmente agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes una noche más, a pesar de que ahora sea mediante tantas ventanitas, ¿no? Yo estoy simultáneamente siguiendo este Zoom y justamente para producir más daños cognitivos estoy en el costado viéndome por YouTube. Entonces estoy completamente disperso en términos de verme desde distintos ángulos y con cierto delay, así que si notan alguna cuestión problemática en cuanto a mi psicomotricidad, tiene que ver también con estas vueltas que me van proponiendo las pantallitas. Lo que yo quería plantearles no es algo muy estructurado, sino que tiene que ver con preguntas, básicamente, y me parece que lo que vamos a atravesar en estos minutos es casi un set de preguntas, más que un discurso articulado, en relación a algunas zonas de extrañeza que se van suscitando en algunas experiencias audiovisuales contemporáneas.
Me centro en lo cinematográfico, pero vamos a ver que a lo largo de lo que les voy a comentar acá van a concurrir elementos que tienen que ver con la tradición de lo cinematográfico por un lado, con cuestiones ligadas al linaje de la imagen electrónica de la Calaba Roxana, y con todo este vértigo que estamos atravesando en relación a nuestros actuales medios digitales. Porque hace también la dicotomía entre visión y mirada. Por un lado va a aparecer algo llamativamente conectado con un presente muy urgente, pero vamos a ver que la cocina cultural de este presunto asunto urgente tiene un largo recorrido que se remonta a la invención misma de lo cinematográfico. Yo traje una presentación en PowerPoint que tiene simplemente imágenes con algunos títulos como para poder ilustrar lo que vamos a ir recorriendo. Y al mismo tiempo, hacia la última parte, ofertar para que ustedes prosigan por sus propios medios una selección de materiales que están muy disponibles, muy accesibles, incluso algunos de ellos en YouTube, otros en plataformas de amplísima difusión como Netflix, para poder ver de qué manera esto que les comento acá ustedes pueden corroborarlo o prolongar el contacto con esto y la discusión a posteriori de nuestro encuentro. Si vamos a ver, voy a compartir a la presentación aquí con una primera imagen. ¿Están viendo en pantalla completa lo que veo yo? Sí, ¿no es cierto? A ver, en YouTube todavía no apareció, pero pienso que el delay me está llevando. Sí, ¿Lo están viendo ustedes? Lo están viendo, ¿no? Bueno, en YouTube ya va a aparecer, pero en principio lo que están viendo es una película anónima en cuanto a quién la filmó. No sabemos quién fue el operador. Sí sabemos quién fue la casa productora, porque pertenece a la producción de los hermanos Lumière. Es una película del catálogo Lumière, un catálogo que tiene más de 1.400 películas, filmado entre los años 1895 y año 1905, una década entera. Y esta película fue filmada en 1897. Se llamó Vista desde desde un globo cautivo. Esta película, evidentemente, es como las películas de Lumière, una película de un solo plano, dura aproximadamente 1 minuto, y es lo que llamamos en la jerga cinematográfica un traveling, que comienza desde el momento que el balón emprende vuelo, apenas atravesando la altura de los techos, y termina 1 minuto más tarde con los techos que estamos viendo mucho más lejos, esto en una ciudad francesa. Esta forma de ver el suelo, de ver la tierra desde una posición extremadamente alta, desde un globo cautivo, rápidamente empezó a tener algunas formas de denominación bastante sugestivas en la tradición de la jerga técnica de lo cinematográfico, no la teoría cinematográfica, estudios sobre cine. Esto implicaba también el reconocimiento de alguien subido a una barquilla de globo, porque esta cámara necesitaba de una manivela para funcionar, no era motorizada, no había ninguna forma de separar el operador de cámara con su ojo y su cuerpo de lo que es el ojo maquínico, ¿no?, de la cámara. Y esto a lo largo de las primeras décadas del cine se empezó a conocer, ya en las últimas décadas del cine mudo, empezó a verse esto en juego en, por ejemplo, la posibilidad de subir la cámara a aviones, como una mirada desde la vista de un pájaro, el bird's eye view, o algunos, con una variante teológica sobre esto, la propusieron llamar God's eye view o God's point of view, ¿no?, el punto de vista de Dios. Es interesante porque esto a lo largo de la historia, tanto del cine documental como de la ficción, marca una conexión con una cierta capacidad de cartografiar un territorio y al mismo tiempo pone al ojo del espectador en un lugar donde había estado el ojo, entre comillas, de la cámara, el ojo del operador pegado a la cámara, manipulando la cámara de una manera muy directa, en una posición extremadamente infrecuente. Un gran antropólogo y que incursionó de una manera ocasional en la teoría cinematográfica es Edgar Morin, en un libro llamado El cine o el hombre imaginario en la década de los años, la década del 50, marcó la sugestiva conexión entre la invención del cine, esta máquina para poder
ver el mundo de una manera distinta y para poder tener un registro visual del mundo y al mismo tiempo de poder ingresar en otros mundos a través de la mirada, lo marcó como algo que estaba muy conectado con la invención del avión. Y de una manera, es cierto, cronológico, uno puede ver que hay una sincronía muy llamativa entre los primeros vuelos, a veces infructuosos y que llegaron al vuelo exitoso de los hermanos Wright a comienzos del siglo XX, y las experiencias también desarrolladas por unos cuantos inventores que dieron lugar al cine una década. Entonces el cine, el avión, le parecen de alguna manera invenciones paralelas. Pero bueno, más allá de esta evocación que es un tanto, diríamos, aproximativa, que plantea Morán con algunas conclusiones que son realmente muy ricas en cuanto a esta sincronicidad de ambos inventos, otras formas distintas de poder elevarse sobre el mundo, la alianza entre avión y cámara fue llamativamente, digamos, rápida. Ahora yo quiero aquí pasar a la imagen siguiente, aquí la tenemos. En la Primera Guerra Mundial, y aparte fue imperiosa en un sentido utilitario, no solamente para ofrecer espectáculos de la tierra. En la Primera Guerra Mundial los aviones empiezan a cargar armamento, a poder cargar bombas también, y aparece la necesidad de reconocer terrenos. Estos aviones de reconocimiento se van equipando con cámaras fotográficas y cámaras cinematográficas. Esta es una de las primeras cámaras cinematográficas en la Primera Guerra Mundial, ocupada justamente para reconocimiento de terrenos de los territorios que a la incursión siguiente empezaban a ser víctimas de los bombardeos. Esto le da un sesgo inquietante a la invención que marcábamos recién, porque no se trata solamente de ver el mundo de abajo, desde arriba, para ofrecer un espectáculo distinto, sino para, de alguna forma u otra, intervenir en ese mundo, o sea, para reconocerlo, mapearlo o también para destruir algunos puntos en ese mundo. Esta conexión entre ojo humano y cine se vio ligada también a esto que planteaba justamente Roxana en relación a lo cinematográfico como una máquina conectada con la capacidad de trabajar de otra manera distinta la memoria, como una capacidad, diríamos, intrínseca de su condición de archivo, con otras tecnologías de la imagen que a lo largo de las primeras décadas del siglo XX se fueron generando, y acá paso a la imagen siguiente, especialmente inquietante, que esto fue más que nada conocido en el siglo XXI, a pesar de que esto ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, y que fue una forma de aplicar la tecnología ya inventada, pero todavía bastante incipientemente desarrollada por algunas aplicaciones prácticas de la televisión desde el aparato militar nazi. Esto que están viendo ustedes son los croquis de una bomba inventada por los ingenieros de Herschel, la empresa aeronáutica alemana, llamada HS-293D, también conocida popularmente como la bomba televisor. Esta bomba se fabricó, se hicieron prototipos, estaba destinada al combate naval y tenía, es conocida hoy en día como la antecesora de los misiles guiados de la actualidad, tenía una cámara de televisión en la nariz del artefacto. La bomba es autopropulsada, se lanza desde un avión, y la idea de tener una cámara en la nariz de la bomba implica que la bomba, entre comillas, ve, a partir de una capacidad de poder monitorear a lo que va apuntando, el blanco al que justamente donde se va a estrellar, ¿no? Pero al mismo tiempo de verla, entre comillas, con la cámara televisiva, esa emisión televisiva se transmite al avión donde partió la bomba, y es capturada por una cámara de cine para convertirse en archivo fílmico y que luego se pueda analizar exactamente a qué le estaba apuntando la bomba, porque si no quedaba todo ligado al tiempo real de la imagen electrónica. Esta imagen electrónica, de la que también habló Roxana, implica justamente en el linaje de las tecnologías de la visión en el siglo XX un ideal de contacto que uno puede conectarlo fuertemente con un universo ligado al espectáculo, o una mirada sostenida por cierto tipo de, diríamos, afán por una conexión espectacular, pero también con la posibilidad de poder visibilizar eso a lo cual se está apuntando en tiempo real, y poder también, bueno, buscar y destruir. Esta fue una de las aplicaciones reales de la televisión durante el periodo nazi en la Alemania de los años 30 y 40, mucho más inquietante justamente que el uso que hicieron en su momento de la televisión, que era un uso más bien, diríamos, como un medio de evasión para los miembros del partido.
pero esto es, si se quiere, un dato extremadamente arqueológico, pero es conocido a partir de las investigaciones hechas al comienzo del siglo XX por el cineasta alemán Harun Farocki, y que fueron volcadas en el largometraje de él del año 2002, llamado La Guerra a Distancia, porque implica justamente la posibilidad de perfeccionar técnicas de visualización para poder hacer la guerra sin el compromiso inmediato de cuerpos presentes, sino jugando con las distancias y cierto tipo de disyunción entre lo que es el arma y aquello a lo que el arma apunta y quien la está manipulando resguardado de distancia. Acá voy a hacer un par de saltos temporalmente muy temerarios, pero bueno, porque conceptualmente se ligan a esto, hacia el siglo XXI. Esto que están viendo es un dron de guerra del ejército estadounidense, inventado a comienzos del siglo XXI y todavía operativo. Se empezó a utilizar en la guerra de Afganistán en el año 2007 aproximadamente, así como la anterior era la bomba televisora. Esto se llama habitualmente el segador o el Reaper. Es un pequeño avión no tripulado que porta armamento realmente poderoso. Se ha usado para numerosas misiones de guerra y evidentemente aquí uno entiende de una manera pero muy inquietante esa consonancia de palabras que en inglés marcan el shoot de la toma con el shoot del disparo, ¿no? Esto es interesante porque a veces uno encuentra la idea de toma en lo cinematográfico, en lo televisivo, con algunas resonancias extremadamente sugestivas. Por un lado, esta conexión con el disparar del shoot, o la idea de captura, que también usamos mucho en los medios digitales de captura de pantallas y otro tipo de efectos de captura propio de algunas imágenes. Así como vimos en el momento de la toma desde el globo de los Lumière, una idea muy fuerte de un despegue del ojo del espectador que mira sentado, pero que evidentemente está localizando una cierta mirada corporizada en otro lugar muy distinto, la barquilla de un globo que asciende sobre los techos de París. Aquí nos encontramos una cierta conexión problemática entre sujetos, objetos, espacios, ojo del que filma en el caso del cine, o ojo del que observa en el caso de la imagen electrónica, a distancia de lo que es el instrumento de captura o el instrumento que está disparando esa toma antes de disparar sus armas. La idea de la lógica de la visión propia de la imagen electrónica es una idea de monitoreo, algo que nosotros hemos visto desarrollado en campo ficcional también, tanto como en la televisión ascendiente en la década del 40 y del 50, a partir de ficciones paranoides como las de Orwell en 1984, ¿no? Que recordemos que es una cierta visión distópica donde la televisión ofrece un universo de control basado en el monitoreo permanente y también el uso espectacular de imagen electrónica permanente. Pero este monitoreo televisivo empieza a acelerarse de una manera extremadamente impactante en los últimos 20 años. Y empezamos a verlo en las pantallas en que vemos nuestras actuales ficciones cinematográficas y televisivas, nuestras actuales series, nuestras actuales películas de diversos géneros. Es llamativo cómo esto está atravesando de una manera completamente llamativa géneros como la acción, películas thriller, películas incluso hasta comedias románticas. ¿Qué hacen estas tomas desde el cielo mostrando un barrio en el comienzo de la trama, reemplazando lo que se llamaba de una manera tradicional los establishing shots, las tomas de establecimiento, un lugar mirando desde el nivel del piso una cuadra, una casa, un determinado barrio, pero reemplazándolo por la posibilidad de verlos a partir de esta mirada absolutamente cenital desde arriba y claramente despegada de lo que podría ser la posibilidad de conectarla con un ojo humano. Esto es algo que comienza a incidir fuertemente en el régimen de pasaje hacia una generación de cámaras crecientemente miniaturizadas, crecientemente despegadas de la conexión con un cuerpo que las porta y que tiene que ver con otro tipo de soportes que justamente despegan al cuerpo que toma la imagen de lo que es el aparato que está registrando. Lo que estamos viendo es una de las primeras cámaras de la saga, ya podemos llamarlo así,
conocida como GoPro, GoPro Hero. Las primeras eran cinematográficas, 35 milímetros, o sea, imágenes fílmicas, y después, esto empezó en el año 2004, no hace tanto tiempo, un poco más de 15 años, después pasaron rápidamente a ser cámaras digitales, conocidas genéricamente como action cameras, cámaras de acción. En esas cámaras de acción uno empieza a ver que la miniaturización permite el avance de esa utopía de poder poner la cámara en todo tipo de soportes y todo tipo de, diríamos, elementos disimulados, crecientemente miniaturizados. Esto que vamos a ver a continuación es un dron real, que simula ser un pequeño pajarito, algo así como un colibrí, y tiene el tamaño de un colibrí, y esto evidentemente es algo que uno puede encontrar ya desarrollado para usos de vigilancia, y de alguna forma u otra vamos a verlo localizado en una de las películas que voy a mencionar en unos minutos más, y es algo que permite formas de vigilancia extremadamente sutiles en el mundo contemporáneo, como también lo hace bajo la perspectiva de hasta simular de una manera muy eficaz el aleteo de palomas. Esta es una variante china de drones de vigilancia, puestas se pueden ver en YouTube funcionando y son realmente admirables la forma en que se mueven también en bandadas. Son drones de vigilancia que simulan ser palomas en pleno vuelo. Y tienen tamaño de palomas y a cierta distancia, bueno, uno puede encontrar esto como algo que ya genera cierto tipo de zozobra en términos de qué es lo que está percibiendo y bueno, son cámaras. Esto está monitoreado justamente desde tierra, ¿no? Estas cámaras puestas en drones son algo así como la parte oscura. Mostré dos aparatos de vigilancia, uno simulando un colibrí, otro simulando una paloma, pero hay más. Otros se parecen inquietantemente a insectos, pero la idea es que justamente ni siquiera se vean por la altura en la que funcionan, como tampoco se ve el Reaper antes de que dispare su armamento cuando va a atacar, por la altura a la que opera y por la forma en que el fuego parece provenir del cielo. Justo pensemos que esto evidentemente tiene que ver con algo que va de la mano de formas de una visión maquínica que van mucho más allá de lo cinematográfico en términos de esta función operativa de imágenes que se busca que sean instrumentales para otro tipo de finalidades que hacen a la operación sobre el mundo, ¿no? Pero el cine se hace cargo de esto y evidentemente lo ha incorporado fuertemente a su discurso, tanto de ficción como documental en los últimos años. Es muy impactante que en el documental contemporáneo, en la publicidad contemporánea también, en el discurso publicitario, los drones se hacen permanentemente presentes por una conexión muy fuerte con cierto tipo de motorización, de un impacto de la imagen que también moviliza de una manera cuasi física a esto que podríamos llamar el ojo del espectador. Un ojo que no digo en este caso la mirada para conservar ese poder que nos conecta al cuerpo, propio del ojo, que implica ya evocaciones sinestésicas y fuertemente corporizadas en la percepción cinematográfica que lo despegan un poco de esta idea de pensarlo ligado básicamente a funciones de mirada y de escucha. No se trata justamente de jugar con cierto tipo de cuerpo imaginario del espectador de una manera muy poderosa. Y acá vienen, para ir cerrando, las proposiciones que les hago de contactarse con este material que introduce en su misma trama algunos elementos de los que acá estoy haciendo una breve revista, y uno es un thriller bélico que se llama El ojo en el cielo, o Enemigo invisible, que es un material no hace menos de una década, de Gavin Hood, un director sudafricano. Ahí vemos a la protagonista, que es una alta oficial del ejército, Helen Mirren, que se ve ligado a un dilema ético, porque está justamente orientado el drama a analizar lo que ocurre en un grupo de militares que tiene que comandar una acción bélica a distancia en Kenia. Y lo que vemos ahí pequeñito, con esos vectores que van cruzando el rostro de Helen Mirren, es ni más ni menos que un Drone Reaper. Y bueno, hay decisiones éticas que tienen que ver con esa forma de contacto con la guerra a distancia que, resguardando justamente el cuerpo de los combatientes, produce estragos en términos no solamente morales, sino también
psicológicos en los personajes de una pieza que es de ficción. Está todavía, me fijé en estos días, en Netflix disponible para que puedan ver cómo esto juega. Todos los elementos que uno ve de Eye in the Sky operativos en la película no son de ciencia ficción, sino que son operativos en el momento del rodaje y de estreno de la película. Hoy en día son tecnología, uno puede decir, bueno, hasta llamativamente instalada y seguramente superada en la actualidad, a pesar del corto tiempo que hay entre el estreno de esta película y la actualidad. Y la otra es una propuesta de documental que tiene también muy pocos años, 5 años, de Sonia Kennebec, una directora nacida en Malasia, pero vive en Nueva York, una documentalista. Esto está producido por Wim Wenders, el gran director alemán, y Errol Morris, otro gran documentalista americano. Y National Bird sigue, Sonia Kennebec sigue en este largometraje documental la vida de 3 oficiales de la Fuerza Aérea estadounidense que trabajan en lo que se llaman granjas de drones. Y fueron afectados por su participación en misiones de guerra a distancia en distintos escenarios de Oriente. Uno es oficiales de la Fuerza Aérea y piensa tal vez en gente curtida, y uno se asombra cuando ve que son jóvenes de poco más de 20 años, que fueron reclutados incluso y fueron seducidos por la idea de entrar a un trabajo seguro en alguna granja de drones de Nevada o de Dakota del Sur, por su habilidad por jugar videojuegos. Y están llevados, hay una altísima tasa de suicidios en los veteranos de estas granjas de drones en los últimos años, y fue justamente esos datos que son de afecciones derivadas de lo que implica entrar en combate de esta manera, llevaron a la directora a hacer este documental, que es realmente notable, en el sentido de cómo es muy interactivo, no en el sentido tecnológico, sino en la forma en que ella va llevando adelante las entrevistas con los personajes que protagonizan National Bird, y uno puede ver algunas de las implicancias de lo que de una manera ficcional trabaja in the Sky, y de una manera muy, pero muy valiente se zambulle en lo testimonial y cierto tipo también de testimonio de expertos que van trabajando a lo largo de National Bird. Son 2 piezas de largometraje relativamente recientes y que tienen en su metraje, por supuesto, como uno puede pensar, muchísimo material que está tomado por drones. Ustedes saben que hoy en día los drones también están avanzando fuertemente sobre una versión sofisticada de un capitalismo de plataformas, ¿no? O sea que las plataformas de delivery contemporáneas, Amazon a la cabeza, están tratando de ver de qué manera los drones están proponiendo posibilidades alternativas de reparto de mercancías reemplazando a sujetos. Pero lo último que tenía para ofrecerles, como para no cerrar, sino dejar abierto esto con una posibilidad más de encuentro. National Bird no está en Netflix, pero está muy disponible en distintos lugares de la web. Es cuestión de buscarlo con un poquito de atención y rápidamente aparece. La última propuesta está absolutamente cerca, a 2 clics de distancia, y es llamativamente interesante a pesar de su corta duración. Se llama En el cielo de los robots. El cielo no en el sentido teológico, sino en el sentido justamente físico, del cielo poblado de robots. Y es obra de un cineasta que también es un arquitecto especulativo, así se define, llamado Liam Young. Liam Young hizo este corto fue muy promocionado en el momento de rodaje porque había mucha expectativa de cómo funcionaba, y fue estrenado en el Festival de Cine de Londres en el año 2016 y fue también premiado. Es un cortometraje subtitulado, acá no figura el subtítulo, pero es interesante, que se llama el subtítulo A Drone Love Story, ¿no? Una historia de amor de drones. No porque los drones se enamoren, sino porque los drones tienen que ver con una historia de 2 personajes que entablan una relación sentimental a partir de la manipulación de drones, viviendo en torres distintas en una sociedad distópica de un futuro muy cercano. Esto está hecho antes de la pandemia, pero adquiere unas resonancias muy diferentes verlo desde nuestro escenario de confinamiento de hace poco más de un año. Y Liam Neeson no solamente pone a los drones, que son objeto de deseo, de temor y de fascinación tecnológica en los últimos 10, 15 años, como todos sabemos, nos damos cuenta también que también tiene
muy importante presencia en el universo del entretenimiento y los juguetes para niños, incluso, etcétera, sino porque la forma en que está hecha esta película tiene un rulo accesorio muy curioso. Está filmada por drones autónomos, esto es, no están dirigidos por un sujeto humano que van manipulando la trayectoria y guiando lo que van tomando por sus cámaras, sino que están programados los drones para tomar decisiones por medio de inteligencia artificial. Y fue filmada con enjambre de drones por medio de inteligencia artificial, y la mirada humana la pone Diane Young en el momento del montaje de lo que los drones cosecharon por medio de su visión maquínica. Por lo tanto, para cerrar con esto, espero no haberme extendido demasiado, la idea es que esta confrontación entre visiones maquínicas y mirada humana sostenida justamente por medios tecnológicos es un campo de combate, no solamente en el sentido de lo que estamos viendo aquí, los drones que evocamos ligados justamente a situaciones de orden bélico, de vigilancia, sino también un campo de combate al que se ve llamado el cine, como una forma de práctica de la mirada y de la escucha también, que sostiene en ese diálogo con elementos de tecnologías de la visión cierto tipo de juego que abre a la posibilidad de que se pueda pensar ahí ciertas aventuras del sujeto. Por supuesto, en todo lo que estamos nosotros viendo en este breve recorrido, hay enormes acechanzas, y ustedes habrán visto que a lo largo de lo que fui revisando, no son pocos los elementos que aparecen extremadamente hasta atemorizantes, pero también aparece la forma en que en estas tres pequeñas acotaciones finales de 2 largometrajes y un cortometraje, el cine, a partir de un discurso ficcional por un lado, a partir de una propuesta documental por el otro, en esto que pertenece a una especie de pequeña ficción experimental, permiten también ejercer lo que podríamos llamar una crítica de la mirada. Y bueno, y hacia eso fundamentalmente se dirigía esta intervención inicial. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Impresionante. Me quedé impactada con la mirada de las palomas cámaras y los colibríes cámaras y, y la complejidad que se abre, ¿no? La mirada, ¿no? En fin, impactada. Les voy a contar un poco de nuestro público que nos ve, que nos está acompañando. Primero tenemos saludos desde Patagonia, de Porto Alegre, de Lisboa, de Córdoba. Así que contentos con las personas que están acá acompañando. Y les voy a comentar algo que la gente va participando. Algo interesante que llegó acá, que dice, la persona, quien hace el comentario se dice, en el arte dice lo que siente, ese es el nombre o el seudónimo. Comenta, la mirada es estar presente, no hay cuestionamientos, si está, somos parte, no se piensa. Si está presente, ya cuando cuestionamos, no, cuando cuestionamos lo que vemos, en qué lindo, qué feo, dejamos de mirar, empezamos a ver. O sea, interesante ese comentario. Después tenemos algunas preguntas acá que llegaron. Una de Perla Frenkel, que dice, la presentación de esos elementos de control, ¿no estarían conectados con el goce mortífero? Y les voy a decir una pregunta más y ahí abrimos para ir discutiendo y a medida que va llegando vamos pensando juntos. Ricardo Daniel Aquino dice, hace una pregunta específica a Silvia, que quisiera que desarrollara un poco sobre la frase, la poesía es una espontánea metafísica, porque considera que la frase le da consistencia a su texto. O sea, no sé si Nico quiere comentar algo antes de pasar la palabra a nuestros invitados. En principio, bueno, agradecerles. Uno queda apabullado de tanto material, tanta riqueza, tanta apertura. Y lo que es llamativo es que en las preguntas que se van armando, algo también bordea
que frente a tanta posibilidad de ampliar, de ambicionar, de buscar unir más allá en lo tecnológico, en el mirar, cómo esto trae a lo complejo, que bueno, con tanta claridad Eduardo lo fue presentando, los distintos dispositivos que se tornan algo con lo que convivimos, pero se nos hace siniestro, ominoso, y cómo de continuo se nos aparece frente a la ambición del hombre la necesidad de regulaciones. Así que yo les quería hacer después una serie de uno o dos, les voy a leer simplemente una frasecita de Luis Buñuel, asociada al cine, que me llamó la atención, asociada al tema, que dice así: si se le permitiera al cine, sería el ojo de la libertad. Por el momento podemos dormir tranquilos. La mirada libre del cine está dosificada por el conformismo del público y los intereses comerciales de los productores. El día que el ojo vea y nos permita ver, el mundo estallará en llamas. Bueno, a mí me pareció, les permito que desarrollen, vayan integrando con algunas de las preguntas que hicieron. Nos encantaría que aparecieran más participantes con seudónimos. A mí me parece que con esto la mirada existe como un efecto de inhibición en la medida que compartimos a través de estas aplicaciones el espacio de coloquios y quedan un poco varadas las preguntas. Así que si quiere alguno jugar a la escondida de nuestros colegas y si quiere poner un seudónimo y hacer una pregunta, también es bienvenido. Bueno, vuelvan ustedes entonces a ampliar. Bueno. No sé quién le gustaría, Eduardo. En realidad Nicolás me dio un pie fantástico con la cita de Buñuel, porque ahí estoy perdido, puedo estar 3-4 horas hablando de Buñuel a partir de este momento, ¿no? Eso que traes de Buñuel realmente para mí ha sido durante mucho tiempo una especie de consigna, en el buen sentido de la palabra. Esa expresión de Buñuel es el final de una conferencia que dio en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, en los años 50. No era muy afecto a dar conferencias Buñuel, pero un día lo agarraron de la UNAM, estaba filmando en México, era ya don Luis Buñuel, veterano, y dijeron, hable los estudiantes, y hacen esta conferencia que fue conocida como El cine, instrumento de poesía, ¿no? Generalmente se le conoce con ese título. Y trabaja sobre esa idea de que el cine es una máquina de abrir los ojos, cosa que Buñuel evidentemente se había tomado muy en serio de la época de Un perro andaluz, en un sentido literal, ¿no? Con la navaja en el ojo de un perro andaluz, con su amigo Dalí. Pero es cierto, uno puede encontrar en la tradición de lo cinematográfico, que si bien yo en la exposición hice una especie como de paseo por algunas cuestiones conectadas con tecnologías de la visión de uso, diríamos, básicamente espectacular, como es el caso de Lumière, hasta funciones que tienen que ver con un uso práctico, como reconocimiento de territorial, esto que también usaron muchísimo las empresas mineras, por ejemplo, rápidamente, cuando empezaron a ver que los aviones podían con cámara ver los territorios y dar registro de por dónde convenía excavar en la campaña siguiente. Pero el cine se reservó durante todo el siglo XX, creo que también en el siglo XXI, esa posibilidad de ser no solamente una escuela de mirada, sino una máquina para poder abrir los ojos y hacer que la mirada cuestione, la mirada interrogue, que al mismo tiempo junte esta capacidad doble que lo cinematográfico ha trabajado al inicio, que es por un lado ser una máquina que prolonga el contacto con mundos alternativos y la tradición de esos elementos que tienen que ver con la fantasía propia de las linternas mágicas, las fantasmagorías, espectáculos precedentes y el uso que le dio un Méliès, por ejemplo, rápidamente, y la posibilidad de ser una máquina de asistencia al conocimiento científico por medios visuales, cosa en la que realmente los Lumière creían que iba a decantar el cine. Ellos no creían que el cine iba a ser una máquina con mucho futuro espectacular, sino una máquina que fuera un asistente de laboratorio. Entonces, que después de un tiempo de explotación, verdadero uso iba a ser justamente para funciones instrumentales. Los ejércitos rápidamente se hicieron cargo de esto. Es impactante ver cómo, mientras las cinematecas no existían todavía en el campo de la tradición cultural, sí los archivos militares cinematográficos estaban muy organizados porque tenían que ver con cómo usar el cine para mejor entrenar cuerpos, para mejor perfeccionar técnicas de adiestramiento y también para mejor impactar a aquello que había que destruirle. Por lo tanto, esta forma de uso de lo cinematográfico, por un lado instrumental, como una máquina de inscripción de lo visible, pero para un uso operativo, y por otra parte como una máquina de
expandir cierto tipo de universo de fantasías, pero ofreciéndolas en términos de elemento espectacular visible al espectador, van de conjunto. Y Buñuel supo de esto de una manera espectacular en el sentido de que ha sido realmente el gran cultor del surrealismo cinematográfico, alguien que de una manera absolutamente magistral puso sueños en el cine. Es decir, Buñuel es un director muy afecto a que sus personajes sueñen, hasta películas enteras de su cine son sueños casi de punta a punta, o varios sueños encastrados, y también ha sido un gran realista, en el sentido de que ha hecho, por ejemplo, algunas piezas documentales fundamentales como Las Urdes, Tierra sin Pan. O sea que esa duplicidad del propio cinematográfico es absolutamente crucial y marca de una forma muy clara que de lo que se trata justamente es de tomar a la mirada como un campo en disputa, no algo que tiene que ver con una especie de acceso fluido o homogéneo, unívoco, sino un territorio permanente necesitado de que uno asuma esa condición de ser un territorio en disputa, ¿no? Buenísimo. Bárbaro. Silvia, no sé si quieres contestar la pregunta que fue directa para vos. Sí, en realidad yo digamos, agradezco la pregunta directa para mí, tal como fue anunciada, pero me quedé pensando en la intención de vincularla con lo que Eduardo estaba diciendo y a lo que había dicho Roxana en su precioso trabajo. Tomando esta idea que Eduardo trajo, esta frase de Buñuel del cine como instrumento de poesía, ¿no? La cita que yo traje de Bachelard dice esto, o algo parecido, en relación a que la poesía es una metafísica instantánea, y en ese sentido se puede extender al cine, la condición o la intención metafísica en tanto escenario de investigación de aquello que está más allá de la realidad sensible. Digo, la cuestión provocadora o la intención de búsqueda o de revelación tiene que ver con una metafísica, con una búsqueda metafísica en ese sentido. Y en ese sentido también podemos afirmar que todo lo que trae Eduardo de alguna manera plantea este deseo por encontrar una visión o por ofrecer una visión del universo que sea recibible, mirable, interpretable por quien está compartiendo esa mirada. Si lo pensamos en términos de creación de un universo, de creación de un instante, yo lo vinculo con lo que Roxana habló sobre dijo en relación a los actos de ver, ¿no? Como intención performativa, como creación de una mirada. En ese punto vuelvo a lo que Eduardo decía sobre el cine como un instrumento de libertad, como un acto performativo de crear una visión del mundo, una visión metafísica acerca de temas trascendentes. Bueno, hasta ahí, digamos. Creo que yo no sé lo que Bachelard quiso decir con su frase. A mí me resuena de esa manera, ¿no? Gracias, Silvia. Roxy, vamos. Tenés silenciado el micrófono. Ahí estoy. La verdad es que, bueno, quedé yo también un poco estupefacta, sería la palabra. Y es verdad que no habíamos coordinado más que algunos puntos muy mínimos sobre hacia dónde llevar esta posibilidad de pensar la mirada puesta en lo actual, puesta en lo contemporáneo, digamos, en este presente que a veces nos parece que va a velocidades cada vez más vertiginosas. Hay algo que creo que coincidimos tanto con Silvia como con Eduardo, que hay un desencaje entre lo que es la mirada y lo que es la visión por ahí. Todo esto que mostró Eduardo, de todo esto que mostró Eduardo, lo que me resulta
más inquietante en el mejor sentido del término, o sea, me causa, ¿no? Diría un lacaniano, es esta última peli In the Robot Skies, ¿no? En el cielo de los robots, donde la operación, y por ahí yo lo puedo asociar a esa propuesta que hago de pensar todo esto no como una máquina, no solo como una máquina mortífera, como un puro goce, como desde una situación más doméstica por el lado de lo patológico, sino del horizonte de lo posible, ¿no? Y este cortometraje, que la verdad, Eduardo, vas a tener que pasar donde verlo, porque a mí me YouTube. interesa sobremanera, ¿no? YouTube. Donde lo que se captura con inteligencia artificial, y acá podríamos abrir un debate sobre cuán artificial es la inteligencia, a qué llamamos inteligencia. Si estamos hablando de inteligencia, estamos del lado de la conciencia, de inteligencia artificial. Y bueno, como psicoanalista a mí me interesa esa otra inteligencia heurística productiva, que es la inteligencia inconsciente. Ahora, con esto que se captura con inteligencia artificial, o sea, sin comando consciente de ningún operador, cineasta, camarógrafo, todos los equipos de producción y etcétera que le pongamos, pero que después va como materia prima para que haya un director, un sujeto, que sí pueda en eso encontrar esos momentos de vacilación, esos momentos fascinantes que le van a permitir generar una gramática, supongo yo, porque no vi el corto, generar una gramática que haga con eso un discurso. Y yo creo que ahí hay una cantera enorme. Y en este caso, bueno, es un cineasta y hay un producto, pero tenemos, no sé, yo tengo relatos de experimentos desde niños que con su celular y entonces capturan y lo filman al otro y después se lo pasan y lo meten en la plataforma y lo comparten por el Discord y después se juntan en la sala y hacen entre todos. Hay ahí un universo de despliegue que tenemos que ver, porque esto pasa a constituirnos, digamos. Las generaciones ya no sub-20, sub-40, que es decir, gente grande, con hijos, con casa, con laburo, pagan la olla, etc., tienen un espacio de despliegue subjetivo, trabajando con estos materiales, miradas propias, intercambiándolas y produciendo, o sea, esta cuestión del acto performativo, que yo lo decía en esa discursividad visual que se da básicamente en las redes sociales, pero no solo, donde nos conversamos con imágenes, ¿no? Es esta suerte de picardía del sticker, que son esas especies de memes que uno pone en los WhatsApps, donde hay toda una apuesta poética muchas veces en cómo ese sujeto que está chateando y manda ese sticker está interpretando, está poniendo el propio punto de vista sobre lo que el otro le está diciendo, y el otro quizás se lo está diciendo en palabra que se conforma con signo tipográfico, o quizás se está diciendo desde un otro sticker. Y ahí hay una riqueza que también, digamos, muestra una manera de procesamiento de aquello que me impacta afectivamente y que soy capaz de tener un reservorio de imágenes, podemos llamarlo sticker, memes, no sé, lo que quieran, un reservorio de imágenes que es absolutamente personal y que yo lo ofrezco como respuesta cuando algo de lo que me dicen me toca en algún punto, se alinea en algún punto con mi lugar, con mi lugar es donde yo como sujeto estoy emplazado, ¿no? Y sobre esto hay muchísimo, creo que hay muchísimo para hablar y muchísimo para investigar, porque eso conforma mirada también. Eso por ahí también desliza
algo de lo inconsciente en tanto acontece. Creo que hay algo en lo efímero que hace al acontecimiento, ¿no? Como, bueno, tendríamos y podríamos ir poniendo, digamos, ir listando. Yo la verdad quedé un poco apabullada sobre esta otra cara, que por otro lado existió siempre, porque la verdad que agradezco esa primera imagen de ese avión que tenía, el avión cámara de la no sé cuánto Deutsche Luft, no sé cuánto, de la Primera Guerra, porque hay, y no solo entre los colegas sí, sino como una cosa generalizada, una tendencia a estigmatizar, si vale el término, o a una mirada como si esto a lo que accedemos ahora fuera portador de un mal, y en realidad no. En realidad es tan antiguo como el hombre mismo. Yo citaba de la lente a la cámara cinematográfica por decir 3000 años antes de Cristo, primeras lentes pulidas. Halladas, quizás hay anteriores. Y este querer ver y usar la tecnología hurgando para, digamos, para maléficamente, eso que Perla Frenkel dice, si no estaría del lado del puro goce mortífero. Es que el goce mortífero viene con el hombre, yo en eso soy absolutamente freudiana, creo que, no sé, me continúo maravillando en la relectura de los escritos sociales de Freud porque los encuentro de una vigencia asombrosa. Creo que sobre otras propuestas de él podemos pulir bordes, ampliar, pero los escritos sociales siguen teniendo veía al hombre con el escepticismo que es verdad, Primera Guerra, Segunda Guerra, pero me parece que iba también un poco más allá, ¿no? Como calar algo que ese goce mortífero, bueno, hace a lo humano, y no nos gusta, pero hace a lo humano, y acá yo no sé, me gusta encontrarme freudiana en el mejor sentido del término, que es ponerle la cara y el cuerpo a eso que la clínica, que la sociedad me muestra, ¿no? No sé, la verdad da para seguirla largo, no sé, ya creo que estamos en tiempo. Roxy, no pude dejar de pensar cuando hablaste en gramática visual sobre lo que Andrea Green nos trae, ¿no? Cuando discute con Lacan sobre la estructuración del inconsciente en un lenguaje, y Green nos trae la idea de lógica de la heterogeneidad y complejiza esa estructuración, incluyendo la imagen, los olores y tantas otras cosas Sí. más allá del lenguaje, ¿no? Pero creo que eso es para otra mesa, ¿no? Me gustaría saber si nuestros participantes querían hacer algún comentario, porque ya estamos en horario. Nico, Silvia, Eduardo. Simplemente me gustaría tomar un punto de encuentro que apareció entre Roxana, Silvia y Eduardo. Creo un denominador común que es frente a lo pulsional, frente a esa riqueza que nos habita, cómo de continuo se están buscando cotos, regulaciones, y de eso que podría contar del lado de lo vital, tranquilamente puede pasarse enseguida a lo ominoso, a lo mortífero, a lo amenazante. Me pareció interesante esta frase que trajiste, Eduardo, la mirada, un campo en disputa. Podría ser una actividad para el año que viene, me parece, porque invitaría regulaciones. Y les quería compartir una cita cortita de un libro que seguramente lo han leído, se llama El nervio óptico, de María Gainza, que es buenísima, que dice que después de ver un couvert, perdón, lo mencioné mal, uno tiene ganas de salir corriendo, armar un motín, tener sexo o comer una manzana. Y dice, esos cuadros producen fiebre pictórica. Entonces, me parece interesante en lo que trabajamos hoy en torno a las revelaciones, cómo regular eso, que lo que se nos revela
no nos revele hasta el extremo o complique nuestra integridad. Y me parece que ese es el límite en el que estamos. La delgada línea entre descubrir y hacer la revolución. Bueno, ¿les gustaría mencionar algo más, Eduardo? ¿Alguna palabra así que nos deje picando? ¿Alguna recomendación para seguir No, trabajando? simplemente esto que planteaba Roxana, de dónde se estaba chequeando mientras comentaba, ella comentaba el trabajito este de Liam Young, el material el corto este del Cielo de Drones se puede ver en YouTube, se puede ver en Vimeo, y además lo pueden ver acompañado, estoy chequeando aquí, por una muy interesante presentación que hace el propio director, que tiene extensión casi una mini conferencia, explicando, porque aparte enfatizo esta dimensión de especulativa que tiene, siendo él mismo un arquitecto, y ha pensado también la ciudad como un espacio entretejido de manera diversa por este enjambre de drones. Y obviamente lo pensó antes de nuestra catástrofe pandémica, pero creo que se redobla el poder de lo que se plantea ahí como ideas en juego, más allá de que la estructura final del corto, después de todo lo que dije, no es tan experimental, sino que uno podría pensarla como una historia de amor, no quiero spoilear como se dice ahora el final, pero que tiene cierto tipo de hasta de convencionalismo en cuanto a su estructura definitiva, pero que marca en el proceso de elaboración toda una cuestión de desarrollo de una mirada de él que, siendo director, la fue jugando como espectador cuando empezó a ver de qué manera iba negociando con lo que los droncitos le traían capturado, a partir de las Muy instrucciones interesante. básicas de su programa, ¿no? Interesante porque tiene que ver con desarrollar una propia mirada de espectador por parte del director de la película, y armando mediante el montaje y ciertas decisiones que tienen que ver con qué cosa queda al final de todo eso, que evidentemente fue mucho más lo que capturaron los drones, como resultado final de orden narrativo. Porque es una historia, o sea, una pequeña narración de pocos minutos, es un corto. Buenísimo. Gracias, Silvia. ¿Quieres hacer algún comentario? Yo quería, siempre rescato el humor como una opción cuando uno se pone así como medio ansioso frente a ciertas cosas. No dejaba de pensar en mi amor incondicional a Maxwell Smart. En uno de sus episodios donde el director le dice, vamos a ver si Maxwell se da cuenta cuál es nuestro nuevo juguete, digamos, de espía. Y trae una micro mosca, y Maxwell está sobre un escenario mirando así su escritorio, viendo que no, es este diario, no, es esta copa, no, dice, uy, qué cosa, acá hay una mosca, acá muere mosca, hace así. Y era ese. Me acordé de ese episodio escuchando esto que ahora es real, que nos pasa, que existe, que no es una mosca, que es una paloma, que es un dron, que tiene que ver con un trayecto de 40 años, 50 años, donde algo tenía que ver con una producción deseante de una fantasía, y hoy estamos tratando de ver cómo lo encajamos y cómo nos vinculamos con eso en una realidad que va mucho más allá de lo que podemos ver de verdad con nuestros ojos. Creo que si nosotros nos vinculamos con el humor frente a estas novedades, la pasamos un poco mejor y nos relajamos a la hora de encontrar estos cotos sin tanto miedo, digamos. Me parece que hay algo ahí. Nos da mucho miedo el pasaje de la cultura digital desde una cultura letrada. Nos da mucho miedo a los psicoanalistas. Sí. Y hay un momento cultural hoy que es numérico más que gramatical. Entonces, creo que también es una pregunta acerca de cómo nos vamos a vincular con esto. Eso. Gracias por la invitación. Fue un placer para mí. Gracias. Voy a pasar la palabra a nuestro coordinador para cerrar la mesa. Nico. Bueno, de más está, y no lo está de más, Eduardo, Roxana y Silvia, por estar en este horario compartiendo su entrega, en donde se capta una elaboración. Gracias. Y para nosotros, en estos tiempos tan difíciles, intentamos de no hablar del tema que es el denominador común del 20 y el 2021, y creo que lo hicimos bastante bien. No es porque lo neguemos el tema, pero es para no saturar e ir con la novedad y con una apuesta vital. Y bueno, frente a estas cosas que uno comparte, renueva las ganas y siente que hay mucho por hurgar y seguir sobrellevando estos días en donde debemos ser
obedientes, estar guardados, y a lo sumo salir a pispear con nuestros drones. Así que bueno, les agradecemos mucho, y bueno, a todos los que han participado siguiéndonos desde Facebook y desde YouTube, y a los colegas, a Jean-Marc, a Isa, que nos están brindando soporte desde WhatsApp. Bueno, gracias a todos, fue un verdadero placer. Les dejo un saludo grande y que tengan lindas noches. Gracias, gracias. Chao, chao. Igualmente.